Las buenas prácticas agrícolas que vamos a ver a continuación son la no remoción y presencia de cobertura y por otro lado la rotación de cultivos. La primera de las buenas prácticas es la no remoción, el no laboreo y la presencia de rastrojo en superficie, en donde cuando uno se imagina esta buena práctica inmediatamente lo asocia con siembra directa o con planteos de siembra directa. ¿Qué es la siembra directa? Es un sistema de producción donde se cosecha un cultivo, el rastrojo queda en superficie e inmediatamente detrás de esa tarea se siembra el cultivo siguiente. Por eso decimos que siembra directa es un sinónimo de rastrojo. ¿Qué es lo que ocurre tradicionalmente, ocurría tradicionalmente con los sistemas de laboreo convencional o tradicional? La gota de lluvia impacta en el suelo, ese suelo desnudo que no está protegido. Esa gota que trae mucha energía deteriora el suelo, deteriora la estructura, los primeros centímetros de suelo y evidentemente se genera un tapado de los poros, una limitación en lo que es la absorción o la infiltración del agua de lluvia y eso después se traduce en una erosión importante de suelos, como se está viendo en la fotografía, con disminuciones importantes en la capacidad productiva de ese suelo. Y en algunos casos prácticamente con una imposibilidad de producir en ese suelo, en ese ambiente, como se está viendo en la fotografía. La agricultura tradicional, la agricultura convencional, se la asocia con la pérdida de la integridad biológica y ecológica del suelo. También se asocia el laboreo intensivo con la erosión hídrica y eólica. Y también hay una cuestión vinculada a lo que son las pérdidas de carbono en forma de dióxido de carbono por oxidación de la materia orgánica asociado a este laboreo intensivo, este laboreo convencional. En siembra directa, en cambio, a diferencia de lo que ocurre en labranza convencional, el suelo se encuentra protegido por ese rastrojo en superficie, con lo cual esa energía que trae la gota de lluvia impacta sobre el rastrojo y no genera un deterioro de la estructura del suelo, no se reduce la infiltración como ocurría anteriormente, sino que por el contrario mejora la infiltración del agua de lluvia, con lo cual tenemos cursos de agua más limpios, menos contaminados, con menores problemas de polución. Para dar una idea de valores, de números, vamos a información basada en la ciencia, de lo que nos indica lo que puede ocurrir en un planteo de labranza convencional, por ejemplo, arado de rejas. Se pierden en región pampeana, se pueden llegar a perder casi 7 toneladas de suelo por hectárea y por año. Pero con un planteo de siembra directa se pierden apenas 0,8, casi 1 tonelada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que por el hecho de adoptar siembra directa hay una disminución significativa de lo que es la pérdida de suelo, y esto es un trabajo realizado por el INTA, y también una disminución significativa de lo que es la pérdida de materia orgánica, donde están la mayor parte de los nutrientes. La segunda de las buenas prácticas es la rotación de cultivos, y cuando hablamos de rotación de cultivos tenemos que pensar en diversidad, es decir, diferentes cultivos, e intensidad, que es la cantidad de cultivos que hacemos por año. Yendo a la definición de rotación de cultivos, estamos pensando en una secuencia planificada de especies con efecto positivo sobre el cultivo siguiente, de manera de alternar las necesidades de maquinaria, de mano de obra, generando una habilidad diferenciada para absorber nutrientes y también, evidentemente, esto es una buena práctica que ayuda mucho a todo lo que tenga que ver con el manejo de las resistencias, de plagas e insectos. Cuando hablamos de una rotación de cultivos, por ejemplo, de un cultivo por año, estamos diciendo que en un año vamos a hacer soja, en este caso el año siguiente volvemos a hacer soja o podemos hacer otro cultivo y en el tercer año hacemos maíz. Pero si pensamos en la intensificación de la rotación, estamos hablando de más cultivos al año. En este caso estamos incluyendo al trigo en parte de en esa rotación, a la soja como segundo cultivo y al maíz como tercer cultivo. Es decir, que estamos hablando de 3 cultivos en 2 años. Si queremos pensar en el concepto de intensidad de rotación, tenemos que imaginarnos
que esa agua que tenemos acumulada en el suelo en planteos de siembra directa hay que ponerla a trabajar, hay que transformarla en cultivo en materia seca. Tenemos que pensar en menos barbechos y más cultivos de alto consumo, tenemos que pensar en que la intensidad apropiada ayuda a reducir riesgos y está asociada al clima, al suelo y a la latitud, y como una idea de cuál es la intensidad apropiada podemos basarnos en lo que es la vegetación nativa. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un planteo de monocultivo de soja y un planteo de soja rotada con sorgo, en donde se puede generar un beneficio, una mejora que puede ir de 200 kilos a 1200 kilos adicionales por el hecho de rotar.